Al principio de esto, al principio de que nosotros, los otros países que no somos Estados Unidos, empezamos a ver estas películas, nos interesó, lo veíamos con cierto asombro y alguna curiosidad, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Qué es eso de agarrar un fusil e ir a matar japoneses? Se veía en las películas, nosotros no estábamos metidos en eso. Entonces estas películas empiezan a verse, nosotros no estamos acostumbrados, primero las vemos con curiosidad, con cierto interés, pero pronto nos dejan de interesar, ¿no? O sea, ok, y viene otra película, y otra vez es de guerra, y otra, de todos los cines de toda Latinoamérica, viendo cine norteamericano de guerra. ¿Y qué pasó? Que todo Latinoamérica empezó a dejar de ver cine norteamericano. Entonces empezaron a caerse las taquillas. Y empezaron a hacerlas dobladas, pero la primera forma de doblaje que hicieron fue doblarlas todas. O sea, hicieron Drácula con Bela Lugosi y la volvieron a hacer en español, en alemán, en francés, en los principales idiomas, con otros actores. Hubo un actor para Latinoamérica, fue un actor mexicano, y así, para todos los demás, ¿no? Y se hablaban en español y las mandaron aquí. Y nosotros las vimos y dijimos, mira, está buena, pues la producción es grande. Entonces se veía padrísimo, pero se oía de la rechichifosca mosca, porque a pesar de que estaba en español, pues el actor mexicano era el principal, pero el otro era argentino, y el otro era puertorriqueño, y el otro era cubano. Entonces, mientras el otro le decía, te voy a matar, el otro decía, me vas a matar mis pelotas. Yo decía, o sea, desenvaina nuestra espada. Entonces era horrible, porque tenía todos los acentos de Latinoamérica. Entonces, lo que resultaba muy bonito por la producción de los norteamericanos, resultó desastroso porque los actores no hablaban parejo, ¿no? Y entonces, eso no funcionó. Dejaron de hacerlo, pero al mismo tiempo intentaron doblar las voces. Entonces, para hacer esto, en la Metro Goldwyn Mayer, en unos estudios que tenían en Nueva York, no sé si los sigan teniendo, pero bueno, en esos tiempos los tenían a Carlos Montalbán, un hermano de Ricardo Montalbán, que era un actor mexicano muy famoso allá en los años 40, que era un ejecutivo de allá de la MGM, y le encargaron a él el proyecto del doblaje de las películas al español para toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo tomaron la decisión de escogerlo a él y cómo escogieron México para eso? Bueno, eso no lo sabemos. Y lo que piensa él es, bueno, si queremos doblar películas que están hechas por actores, realizadas por actores, actuadas por actores, quienes tienen que doblarlas son actores. Entonces se viene a donde hay actores, no fue a un taller mecánico a buscar actores ni al Estadio Azteca. Bueno, no existía. Viene a la XW, a la estación del Buen Toro y a la Q, que eran las que producían radionovelas en ese tiempo, que era lo más famoso de actuación en México. Eran como las telenovelas de hoy. La XW de Ayuntamiento 52 equivale a lo que hoy es Televisa San Ángel. Venía Carlos Montalbán, se pone a escoger los actores. ¿A quién escogió, por ejemplo? Escogió a Blanca Estela Pavón, ¿se acuerdan de Chorreadas? A Manolo Fábregas, que después fue un muy famoso actor y director. A muchos, yo me iré acordando, a don Guillermo Portillo Acosta, a Pedro Laguillón, conforme voy acordando les voy diciendo, si no se los creo porque ha estado. Eso sí está por escrito, aunque anecdóticamente existen los nombres de todas las personas que se fueron a ese estudio de Nueva York. Se va con estas personas en dos grupos, no se lleva a 500 Don Jalón, sino se lleva la mitad primero y luego viene por la otra mitad. Les ofrecieron un contrato de 3 meses para ver si funcionaba, y a los 3 meses eran prorrogables a 2 años y luego a 4. La mayor parte de ellos funcionaba porque Carlos Montalbán, pues aparte de que su hermano era un actor muy conocido, él mismo era un actor y no era desconocedor del arte, ¿no? Entonces se escogió bien y la mayor parte de los que se llevó funcionó, y empiezan a doblar películas. La primera película que doblaron es una película que se llamó en inglés The Gaslight. Esta película la estrenaba Ingrid Bergman y la dobló Blanca Estela Pavón, precisamente La Chorreada de don Pedro Infante. Don Guillermo Portillo Acosta dobló a Charles Boyer. Charles Boyer era un actor francés que ya para entonces era hollywoodense, estaba contratado allá. Era un hombre muy alto, muy bien presentado, muy guapo, muy galán.
que hablaba el inglés como apache, porque era francés, hablaba muy raro. De ahí en adelante empezaron a durar 2 semanas, una semana, un día y 10 minutos, porque desde esos tiempos, después de la curiosidad que le dio a Latinoamérica entera de ver cómo se veían las películas dobladas, desde esos tiempos al público de cine no le gusta ver a sus estrellas favoritas en la pantalla grande doblada. Bueno, entonces, por esa razón, este cine doblado empezó a decrecer. Estos dos proyectos de doblar, del doblaje total, de doblar toda la imagen y todo, con la misma producción, hacer 7 veces, en 7 idiomas distintos, la misma película, con 7 repartos diferentes, y el doblaje de las puras voces, se lanzó más o menos paralelo, ¿no? Y los dos empezaron a decaer. Las razones son evidentes, ¿no? El doblaje total, pues, ya no es la misma, y el doblaje le cambia en el cine el sabor al cine. Entonces, después de 4 años de que los llamó Carlos Montalbán a estas personas, ya para entonces había 500 allá, un día les dice: señores, se acabó el contrato, Babalú allí, no renovamos, están ustedes desempleados, adiós. Y se van. Claro que los que se fueron, los que se habían ido no eran ningún tonto, ¿no? O sea, eran actores de primera línea, los 500. Bueno, no eran 500 actores, eran entre actores, guionistas, directores, ingenieros, y entre ellos Carlos David Ortigosa. Entonces, caminando por Nueva York, una vez que lo habían desempleado a Ortigosa, se encontró a Azcárraga, que por supuesto no estaba desempleado, pues él era el dueño de todo. Y le platicó Ortigosa qué es lo que había pasado con este proyecto, y Azcárraga, pues, desde luego, como se podrán imaginar, inmediatamente dijo: oye, pues vete a hacer eso a México, yo lo pago, ¿no? Entonces él tomó el negocio. Él era accionista minoritario en ese tiempo. No sé si alguna vez fue mayoritario, pero en ese tiempo era accionista minoritario de los estudios Churubusco. Él, Azcárraga, no Ortigosa. Azcárraga tenía participación en los estudios Churubusco. Y le dijo Ortigosa: ¿qué me estás diciendo? Toda esa gente, tú, o sea, Azcárraga conocía a todos esos, habían sido sus empleados, a él se los quitaron para llevárselos a la MGM, ¿no? Todos los que me estás diciendo, todo lo que inventaron aquí, pues vayan a hacerlo a México, que te están esperando, ¿no? Y entonces le dijo: vete a los estudios Churubusco, agarra los estudios que quieras, recluta a la gente, contrata lo que quieras y yo lo pago. Y eso hizo. Ortigosa se vino para acá y lo hizo. Pero empezó a hacer lo mismo que estaba haciendo allí, que se acuerdan que venía de picada y que por eso los norteamericanos lo tronaron. Y desde luego lo hizo y lo hizo muy bien. ¿Sabes? Lo hizo y lo hizo muy bien, pero pues nada, no gustaba. Entonces, en lo que le pensaba Ortigosa y Azcárraga qué hacer con el negocio, nomás volteas así: pues la televisión, güey. Pues ya la tenían, ya era de Azcárraga y el otro era su socio, pues ¿qué estamos haciendo en cine? Una cosa que no gusta. Lo intentaron, desde luego Azcárraga compró las series que quiso, se las dio a doblar a Ortigosa, que había aprendido a doblar allá. Por cierto, que el primer maestro de doblaje de México es Carlos Montalbán. O sea, si alguna vez tenemos que decir quién fue la primera persona que enseñó doblaje, debemos decir que fue Carlos Montalbán, el hermano de Ricardo. Empieza entonces ya la historia por ustedes conocida de la tele. Todo esto que les dije, a lo mejor no se habían enterado, pero lo que viene pues ya lo conocen. O sea, en los 50 se empieza a doblar, y ustedes ya hasta han visto las series de los 50, porque hay un canal retro o 2, no me acuerdo cuántos, y pasan películas de ese tiempo, ¿no? Sería bueno que las vieran dobladas para que sepan de qué les estoy hablando y que oigan el tipo de actuación, cómo sonaban los aparatos en esos entonces y cómo sonaba el doblaje, cómo se veía. Hay una gran diferencia por varias cosas que vamos a ir viendo ahora. En los 50, el doblaje de México era excelente, lo he podido ver, o sea, no me lo han contado, lo he visto en nuestros canales retro, ¿no? De hecho, cuando yo era niño, no estaba tan lejos de los 50, porque yo era niño en los 60, entonces todavía pasaban películas de la década pasada, ¿no? O sea, yo vi I Love Lucy, por ejemplo, ¿no? Doblada, o Rin Tin Tin, y todas esas las vi dobladas, aunque ya 10 años después, yo todavía las pasaba en la televisión, ¿no?